¿Alguna vez has imaginado estar parado en una sala de tribunal, mirando hacia el otro lado del pasillo, y ver a tus propios padres sentados allí como las personas que te están demandando? No extraños, no socios comerciales, no amigos que se convirtieron en enemigos, sino las dos personas que te trajeron a este mundo, que se suponía debían amarte incondicionalmente, que prometieron protegerte sin importar qué pasara. Pues yo jamás lo imaginé tampoco, hasta el día en que se convirtió en mi realidad. Mi nombre aparece en la lista de demandados en una demanda que parece sacada de un drama legal retorcido, excepto que esto no es ficción, esto no es entretenimiento, esta es mi vida. Y esas dos personas que me miran con ojos fríos y determinados son mi madre y mi padre. Las luces fluorescentes en esa sala del tribunal se sentían como si estuvieran quemando mi cráneo. Los bancos de madera crujían con cada movimiento nervioso, y podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos en esa sala podían escucharlo. Mis manos temblaban, mi boca estaba seca, y seguía haciéndome la misma pregunta una y otra vez. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo las personas que me enseñaron a andar en bicicleta, que celebraron mis cumpleaños, que me abrazaron cuando lloraba, se convirtieron en las mismas personas que intentaban destruirme de la manera más pública y humillante posible? La respuesta a esa pregunta es complicada, dolorosa, y llena de una traición tan profunda que incluso ahora, meses después de que todo sucedió, todavía me despierto en medio de la noche luchando por creer que fue real. Pero antes de contarte sobre el momento en esa sala del tribunal que lo cambió todo, antes de revelarte el único detalle que mi abogada notó y que puso fin a esta pesadilla, necesito llevarte de regreso a donde todo comenzó, al momento en que el dinero convirtió a mi familia en extraños, cuando la codicia envenenó el amor que pensé que era inquebrantable, y cuando aprendí la lección más dura de mi vida, que la sangre no siempre significa lealtad, y la familia no siempre significa hogar. Dios mío, ni en mis peores pesadillas imaginé que estaría aquí, contándote esta historia, pero aquí estoy, y necesito que entiendas cada detalle de cómo el amor de una familia puede transformarse en odio cuando el dinero entra en juego. Crecí creyendo que había ganado la lotería familiar. Mi infancia fue de esas que ves en fotografías antiguas, que la gente enmarca y cuelga en sus paredes, del tipo que se ve perfecta desde todos los ángulos. Mis padres, Roberto y Diana, parecían tenerlo todo resuelto. Vivíamos en una casa suburbana cómoda con una cerca blanca, literalmente, y un golden retriever llamado Canelo que me recibía cada día después de la escuela. Mi padre trabajaba como gerente regional para una empresa manufacturera, y mi madre era enfermera de medio tiempo que hacía las mejores galletas de chocolate del vecindario. No éramos ricos, ni mucho menos, pero éramos cómodos, estables, y lo más importante, o eso pensaba yo, éramos felices. Cada domingo teníamos cena familiar en casa de mi abuela, la madre de mi padre, una mujer llamada Elena que era la matriarca de nuestra familia en todos los sentidos. La abuela Elena era una de esas personas raras que parecían irradiar calidez y sabiduría en igual medida. Había construido una carrera exitosa como inversionista inmobiliaria en una época en que las mujeres en los negocios eran una rareza, y había acumulado una riqueza considerable a lo largo de las décadas. Pero a pesar de su éxito financiero, nunca lo alardeó, nunca hizo que nadie se sintiera menos, nunca dejó que el dinero definiera quién era como persona. Vivía modestamente en la misma casa que había comprado 50 años atrás. Conducía el mismo coche durante casi 20 años, y encontraba más alegría en su jardín que en cualquier artículo de lujo que pudiera haberse permitido. Yo era su único nieto, y teníamos un vínculo especial que iba más allá de la típica relación abuela-nieto. Me contaba historias sobre su vida, sobre los desafíos que enfrentó, sobre las lecciones que aprendió, y siempre enfatizaba la importancia de la integridad, la bondad y la independencia. Me decía, mi amor, el dinero puede desaparecer en un instante, pero quién eres como persona, eso es para siempre. Esas palabras volverían para atormentarme de maneras que nunca podría haber anticipado. Creciendo, nunca noté nada malo con la relación de mis padres con el dinero. Parecían responsables, trabajadores, y contentos con lo que tenían. Mi padre a veces se quejaba de su trabajo,
deseando poder jubilarse temprano, y mi madre ocasionalmente mencionaba lo agradable que sería viajar más, pero estas parecían preocupaciones normales de adultos, nada que sugiriera la oscuridad que estaba al acecho bajo la superficie. Te juro que si hubiera visto alguna señal, alguna indicación de lo que estaba por venir, habría hecho algo, habría dicho algo, pero todo parecía tan normal, tan perfecto en la superficie. Todo cambió cuando cumplí 28 años. Para ese momento, había construido una vida decente para mí mismo. Me había graduado de la universidad con un título en diseño gráfico. Había trabajado duro para ascender en una pequeña pero creciente agencia de marketing, y acababa de comprometerme con mi novia de mucho tiempo, Sara, que era maestra en una escuela primaria local. Estábamos planeando nuestra boda, mirando apartamentos que podíamos permitirnos, y soñando con el futuro como cualquier pareja joven enamorada. La vida se sentía como si finalmente estuviera encajando, como si todo el trabajo duro y los sacrificios estuvieran dando sus frutos. Entonces, en una lluviosa tarde de martes en octubre, recibí una llamada telefónica que pondría en marcha una cadena de eventos que destrozaría a mi familia. Era el abogado de mi abuela, un hombre llamado Ricardo Chen, llamando para informarme que la abuela Elena había fallecido pacíficamente mientras dormía la noche anterior. La noticia me golpeó como un golpe físico. La había visto solo 3 días antes y parecía estar bien, tal vez un poco más cansada de lo normal, pero nada que sugiriera que estaba en peligro inmediato. Habíamos estado sentados en su jardín, tomando té y hablando sobre mi próxima boda, y ella había sostenido mi mano y me había dicho lo orgullosa que estaba del hombre en que me había convertido. Esa fue la última conversación que tuvimos, y estoy agradecido por cada momento de ella, aunque el dolor de perderla se sentía insoportable. El funeral fue un borrón de lágrimas, condolencias y recuerdos compartidos por personas cuyas vidas ella había tocado. Mis padres parecían genuinamente devastados, mi padre especialmente, ya que había perdido a su madre, y encontré algo de consuelo en el hecho de que todos estábamos de duelo juntos, apoyándonos mutuamente a través de esta pérdida profunda. Imagínate, en ese momento pensé que al menos teníamos eso, que el dolor nos mantendría unidos como familia, pero estaba tan equivocado que ahora me da vergüenza mi propia ingenuidad. Aproximadamente una semana después del funeral, mi familia fue convocada a la oficina del señor Chen para la lectura del testamento de mi abuela. Aquí es donde todo comenzó a desenredarse de maneras que nunca podría haber imaginado. La oficina del abogado era uno de esos espacios tradicionales con paneles de madera oscura, sillas de cuero y filas de libros legales que probablemente no habían sido tocados en décadas. Mis padres y yo nos sentamos frente al escritorio del señor Chen, y recuerdo a mi padre golpeando nerviosamente su pie mientras mi madre seguía revisando su teléfono, lo cual pensé que era extraño dada la solemnidad de la ocasión. El señor Chen abrió el testamento y comenzó a leer en ese tono legal formal que usan los abogados, lleno de considerandos y partes de la primera parte. Los primeros elementos fueron bastante estándar. Algunas joyas para una amiga de toda la vida, una donación a una organización benéfica que había apoyado durante años, su casa para ser vendida con las ganancias divididas entre varias causas. Luego vino la parte que lo cambió todo. El señor Chen levantó la vista del documento, hizo contacto visual directo conmigo, y dijo que mi abuela estaba dejando la mayor parte de su patrimonio, aproximadamente $2.4 millones, directamente a mí, su nieto, con instrucciones muy específicas. El dinero debía mantenerse en un fideicomiso hasta que cumpliera 30 años, momento en el cual tendría acceso completo a él, con la estipulación explícita de que debía usarse para mi educación, mi futuro, mis sueños, y lo más importante, no podía ser accedido, prestado contra, o influenciado por nadie más, incluyendo a mis padres. La habitación quedó completamente en silencio. Yo estaba en shock, no por el dinero en sí, sino porque no tenía idea de que mi abuela tuviera ese tipo de riqueza, y ciertamente nunca esperé heredar nada más allá de tal vez algunos recuerdos personales. La cara de mi padre pasó de sorprendida a roja a algo que nunca había visto antes, algo que parecía casi como rabia pura. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par,
y de inmediato comenzó a hacer preguntas al señor Chen sobre si el testamento podía ser impugnado, si había habido algún error, si mi abuela había estado en su sano juicio cuando tomó estas decisiones. El abogado explicó con calma que el testamento había sido actualizado solo 6 meses antes, que la abuela Elena había sido evaluada minuciosamente por profesionales médicos para confirmar su competencia mental y que sus deseos eran cristalinos y legalmente vinculantes. Luego compartió algo que se sintió como un cuchillo en mi corazón. Mi abuela había dejado una carta personal para mis padres, que el señor Chen entregó a mi padre. Vi cómo mi papá la abría con manos temblorosas y la leía en silencio, su mandíbula apretándose más fuerte con cada segundo que pasaba. No compartió lo que decía, no entonces, nunca en realidad, pero más tarde supe por el señor Chen, después de que todo se desmoronó, que la abuela Elena había escrito para explicar su decisión, expresando su preocupación de que mis padres habían desarrollado una relación poco saludable con el dinero, que había observado comportamientos que le preocupaban y que quería asegurarse de que yo tuviera la independencia y seguridad para construir mi propia vida sin presión financiera o manipulación. Amaba a mis padres, decía la carta, pero me amaba a mí lo suficiente como para protegerme de lo que temía que pudieran convertirse. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? Que mi abuela sabía. Ella sabía lo que iba a pasar, y yo ni siquiera me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. El viaje a casa desde esa oficina de abogados fue los 20 minutos más incómodos de mi vida. Nadie habló. El aire en el coche se sentía espeso con tensión, ira y dolor. Intenté romper el silencio varias veces, diciendo cosas como deberíamos hablar de esto, o nunca esperé esto, o seguimos siendo familia, pero mis intentos de conversación fueron recibidos con un silencio frío que cortaba más que cualquier palabra. Cuando llegamos a la casa de mis padres, mi padre finalmente explotó. Comenzó a gritar sobre lo ingrata que había sido mi abuela, sobre cómo él había sacrificado todo por ella a lo largo de los años, sobre cómo había estado allí para ella cuando nadie más lo estaba, y sobre cómo este testamento era una bofetada en la cara a todo lo que había hecho. Mi madre se unió, llorando y diciendo lo traicionada que se sentía, cómo habían contado con esa herencia para jubilarse, para viajar, para finalmente vivir la vida que merecían. Yo estaba atónito por esta respuesta. En primer lugar, no sabía que estaban contando con ninguna herencia, que estaban planeando sus vidas alrededor de dinero que ni siquiera era suyo todavía. En segundo lugar, y más importante, no estaban hablando de su dolor por perder a la abuela Elena, no estaban compartiendo recuerdos ni expresando tristeza por su muerte, solo estaban enfocados en el dinero, en lo que sentían que se les había negado, en lo que creían que se les debía. Intenté razonar con ellos, sugiriendo que tal vez podríamos llegar a un acuerdo, que podría ayudarlos financieramente una vez que tuviera acceso al fideicomiso. Pero esto solo pareció empeorar las cosas. Mi padre me miró con una expresión de puro desprecio y dijo algo que nunca olvidaré. La pusiste en nuestra contra, ¿verdad? Manipulaste a una anciana para robar nuestra herencia. Estaba tan sorprendido que ni siquiera pude responder. La acusación era tan absurda, tan cruel, tan completamente desconectada de la realidad que simplemente me quedé allí con la boca abierta, incapaz de formar palabras. Mi madre añadió que yo siempre había sido su favorito, que siempre había recibido trato especial, y que esto era solo el ejemplo definitivo de cómo había sido elegido por encima de ellos. Nada de lo que dije pudo penetrar su ira, nada de lo que hice pudo calmarlos, y eventualmente, simplemente me fui, saliendo de esa casa con lágrimas corriendo por mi cara, sintiendo que había perdido no solo a mi abuela sino a toda mi familia en el lapso de unos pocos días. En serio, ¿cómo procesas algo así? ¿Cómo entiendes que las personas que te criaron pueden convertirse en tus peores enemigos por dinero? Los meses siguientes fueron una pesadilla de relaciones deteriorándose y comportamiento cada vez más extraño de parte de mis padres. Al principio, intentaron el enfoque de culpa, llamándome constantemente para hablar sobre sus dificultades financieras, sus facturas médicas que no podían pagar, su coche que se estaba descomponiendo, sus planes de jubilación que se estaban desmoronando.
Cada conversación estaba diseñada para hacerme sentir responsable de sus problemas, para presionarme para que les diera acceso al dinero que legalmente era mío, pero que ni siquiera podía acceder durante otros 2 años. Intenté ayudar en formas pequeñas, ofreciéndome a pagar facturas específicas o enviándoles dinero cuando podía de mi propio salario, pero nunca era suficiente. Querían garantías, querían promesas, querían que firmara documentos que les darían poder notarial sobre el fideicomiso, lo cual por supuesto me negué a hacer porque todo el punto del testamento de mi abuela era prevenir exactamente ese tipo de situación. Entonces cambiaron de táctica y comenzaron a difundir mentiras sobre mí a miembros de la familia extendida, diciéndoles a primos, tías y tíos que yo había manipulado a la abuela Elena, que la había aislado de ellos, que era un hijo codicioso e ingrato que se había vuelto contra sus propios padres. Miembros de la familia que me habían conocido toda mi vida, de repente comenzaron a tratarme diferente, algunos confrontándome en reuniones familiares, otros simplemente evitándome por completo. Lo peor fue que algunas personas realmente creyeron las mentiras, lo cual me mostró cuán fácilmente los lazos familiares pueden ser envenenados por los celos y la codicia. Mi relación con Sara se volvió tensa, porque ella no podía entender cómo los padres podían tratar a su hijo de esta manera, y honestamente yo tampoco podía. Pospusimos nuestra boda porque no podía imaginar celebrar el amor y el compromiso, mientras mi familia estaba en tal caos. Comencé a ver a un terapeuta para lidiar con la ansiedad, la depresión y la culpa que me estaban consumiendo, y lentamente, con ayuda profesional, comencé a entender que no era responsable de los sentimientos de mis padres, que no había hecho nada malo al aceptar una herencia que mi abuela específicamente quería que tuviera, y que a veces, las personas te muestran quiénes realmente son cuando el dinero entra en la ecuación. ¡Ay Dios! Las noches que pasé sin dormir, preguntándome si tal vez debería simplemente renunciar al dinero para tener paz, pero entonces recordaba las palabras de mi abuela, y sabía que eso sería traicionar su confianza y sus deseos. Justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, justo cuando había comenzado a construir algo de distancia emocional y aprender a aceptar que mi relación con mis padres podría nunca ser la misma, llegué a casa del trabajo una noche para encontrar un sobre manila grueso pegado con cinta a la puerta de mi apartamento. Mis manos estaban llenas de compras. Estaba cansado de un largo día, y casi no lo noté, pero algo sobre el sobre de aspecto oficial llamó mi atención. Dejé las compras, abrí la puerta, llevé todo adentro, y luego me senté en mi mesa de cocina para abrir este sobre misterioso. Dentro había documentos legales, muchos de ellos, con el tipo de lenguaje que hace que tus ojos se nublen si no eres abogado. Pero ciertas palabras me saltaron a la vista mientras escaneaba las páginas. Demandante, demandado, demanda, abuso financiero de ancianos, influencia indebida, incompetencia mental, fraude. Y luego vi los nombres: Roberto Martínez y Diana Martínez versus Jonathan Martínez. Mis padres me estaban demandando. Mis propios padres habían presentado una demanda en mi contra, alegando que yo había manipulado a mi abuela para que cambiara su testamento, que había ejercido influencia indebida sobre una persona mentalmente incompetente, que había cometido fraude y abuso de ancianos, y que el testamento debía ser invalidado con el patrimonio distribuido, según lo que ellos afirmaban, eran los deseos originales de mi abuela, lo cual convenientemente les dejaría todo a ellos. Leí los documentos 3 veces, esperando que de alguna manera estuviera malinterpretando, que esto fuera algún tipo de error, pero no había error. Esto era real, esto estaba sucediendo, y según la fecha del tribunal que figuraba en la citación, tenía 30 días para responder y este caso iba a juicio. No recuerdo mucho sobre esa noche excepto que llamé a Sara, y ella vino inmediatamente, encontrándome sentado en el piso de mi cocina rodeado de papeles legales, llorando tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Cómo procesa una persona el hecho de que sus padres lo odian lo suficiente como para destruirlo públicamente en un tribunal? ¿Cómo reconcilias a las personas que te criaron con las personas que te acusarían de abuso de ancianos y fraude? Sentí como si toda mi infancia hubiera sido una mentira, como si cada te amo y cada abrazo y cada cena familiar hubiera sido condicional, dependiente de que yo me mantuviera en línea, de que no tuviera nada que ellos quisieran,
de que permaneciera lo suficientemente pequeño como para no amenazar sus expectativas o sus planes. De verdad, te juro que esa noche fue una de las más oscuras de mi vida. A la mañana siguiente, con el aliento y apoyo de Sara, llamé al abogado que mi abuela había usado, el señor Chen, para pedirle su recomendación sobre quién podría representarme en esta demanda. Me dio el nombre de Margarita Sullivan, una abogada de derecho familiar que se especializaba en disputas de patrimonio y que tenía reputación de ser brillante, dura e intransigente cuando se trataba de defender a sus clientes. Me reuní con Margarita 3 días después en su oficina del centro, y desde el momento en que comencé a explicar mi situación, pude ver su expresión cambiar de interés profesional a indignación genuina en mi nombre. Escuchó todo. Hizo preguntas detalladas sobre mi relación con mi abuela, sobre las circunstancias que rodeaban el testamento, sobre el comportamiento de mis padres desde la herencia y sobre las acusaciones específicas que estaban haciendo en la demanda. Cuando terminé de hablar, Margarita se reclinó en su silla, juntó sus dedos y dijo algo que me dio mi primer destello de esperanza en meses. Tus padres han cometido un error serio al presentar esta demanda, y voy a probarlo. Explicó que las afirmaciones de influencia indebida e incompetencia mental requerían evidencia sustancial, que el abogado de mi abuela ya había documentado su competencia mental, y que mis padres tendrían que probar no solo que no estaban de acuerdo con el testamento, sino que yo había manipulado o coaccionado activamente a mi abuela para que lo cambiara. Margarita solicitó todos los registros médicos de mi abuela, copias de todas las versiones anteriores de su testamento, registros telefónicos, correos electrónicos, cualquier cosa que pudiera establecer una línea de tiempo de eventos y demostrar la verdadera naturaleza de mi relación con la abuela Elena. Lo que descubrimos durante este proceso de investigación fue tanto desgarrador como esclarecedor. Resultó que mi abuela había estado actualizando su testamento gradualmente durante el curso de 5 años, no todo de una vez, y que cada versión mostraba un cambio progresivo de dejar dinero a mis padres hacia proteger mi futuro. Margarita también descubrió correos electrónicos entre mi abuela y el señor Chen, donde ella expresaba explícitamente sus preocupaciones sobre los hábitos de juego de mis padres. Sí, hábitos de juego de los que no sabía nada, su creciente deuda de tarjetas de crédito y sus solicitudes cada vez más frecuentes de que les prestara dinero. Mi abuela había estado observando, documentando y silenciosamente protegiéndome de una situación que ni siquiera sabía que existía. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Alguna vez descubriste que alguien te amaba tanto que te estaba protegiendo de verdades para las que no estabas listo? Eso es lo que mi abuela había hecho. Y eso hizo su pérdida aún más dolorosa, porque me di cuenta de que nunca podría agradecerle por su sabiduría y previsión. Mientras nos preparábamos para el juicio, Margarita realizó declaraciones con mis padres, y tuve que sentarme en una habitación y verlos mentir bajo juramento sobre la historia de nuestra familia, sobre mi relación con mi abuela, sobre conversaciones que nunca sucedieron y eventos que fueron completamente fabricados. Mi padre afirmó que yo había aislado sistemáticamente a la abuela Elena de ellos, impidiéndoles visitarla, filtrando sus llamadas telefónicas y envenenando su mente en su contra. Mi madre lloró en el momento justo, interpretando a la víctima, hablando sobre cuánto amaba a su suegra y cuán devastada estaba por ser excluida de su vida por un nieto manipulador. Habría sido casi teatral si no fuera tan personalmente destructivo. Margarita desmanteló metódicamente cada una de sus afirmaciones con evidencia. Registros telefónicos que mostraban que mi abuela los había llamado regularmente, y ellos rara vez contestaban. Testimonio de vecinos que confirmaban que mis padres rara vez visitaban. Registros financieros que mostraban que habían pedido dinero repetidamente. Y tal vez lo más condenatorio, correos electrónicos de mi abuela a su abogado declarando explícitamente que estaba tomando estas decisiones por su propia voluntad porque estaba preocupada por la irresponsabilidad financiera de mis padres. Pero mis padres no se estaban echando atrás. Claramente habían decidido que esta era su colina para morir, que obtendrían este dinero o me destruirían en el intento. Y a medida que se acercaba la fecha del juicio,
Sentía que estaba viviendo en un estado constante de pavor y ansiedad. No podía dormir, estaba perdiendo peso, mi trabajo estaba sufriendo, y Sara, bendita sea, me mantenía unido con paciencia y amor que no sentía que mereciera. La noche antes del juicio, me senté en mi apartamento y escribí una carta a mis padres que nunca envié, vertiendo todos mis sentimientos de traición, dolor y duelo. Escribí sobre el padre que me enseñó a lanzar una pelota de béisbol y la madre que me cantaba para dormir, y les pregunté, en papel, cómo esas personas podían convertirse en las que estaban sentadas frente a mí, en una sala de tribunal, listas para destruir a su propio hijo por dinero. Nunca envié esa carta, pero escribirla me ayudó a procesar la realidad de que los padres que había amado se habían ido, reemplazados por personas que no reconocía, y que sin importar lo que pasara en el tribunal, nuestra relación nunca sería la misma. Imagínate el dolor de tener que aceptar eso, de tener que hacer el duelo por personas que todavía están vivas, pero que se han convertido en extraños. El juicio comenzó un frío lunes por la mañana en febrero, casi un año después de la muerte de mi abuela. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, más íntima, lo que de alguna manera hacía que todo se sintiera peor. Hay algo en sentarse a solo 6 metros de tus padres en un entorno legal formal que hace que toda la situación se sienta surrealista, como si estuvieras viendo tu vida desarrollarse como un drama oscuro sobre el que no tienes control. Mis padres se sentaron en la mesa del demandante con su abogado, un hombre de aspecto agresivo llamado Harold Brennan, que tenía reputación de tomar casos cuestionables si el dinero era el correcto. Yo me senté en la mesa de la defensa con Margarita, quien estaba calmada, preparada, irradiaba el tipo de confianza tranquila que me hizo creer, por primera vez en meses, que tal vez esta pesadilla terminaría a mi favor. La jueza, una mujer llamada Patricia Rowland, entró a la sala del tribunal, y todos nos pusimos de pie en ese espectáculo ritualístico de respeto que requieren los tribunales. Probablemente tenía unos 60 años, con ojos agudos y una expresión que sugería que había visto todo tipo de drama familiar imaginable, y no estaba impresionada por ninguno. El juicio comenzó con declaraciones iniciales, y escuchar a Harold Brennan describirme como un depredador manipulador que se había aprovechado de la vulnerabilidad de una anciana, me hizo sentir físicamente enfermo. Pintó un cuadro de un nieto intrigante que había aislado sistemáticamente a su abuela, que había susurrado mentiras sobre sus padres para ponerla en su contra, que había explotado su confianza para robar millones de dólares que legítimamente pertenecían a sus padres trabajadores. Era una ficción completa, pero la entregó con tal convicción que me encontré preguntándome si la jueza realmente podría creerlo. Entonces Margarita se puso de pie para su declaración inicial, y todo cambió. Habló con calma pero contundentemente sobre la evidencia que presentaríamos, sobre la línea de tiempo documentada de las decisiones de mi abuela, sobre las evaluaciones médicas que confirmaban su competencia mental, sobre el patrón de irresponsabilidad financiera que había motivado las acciones protectoras de mi abuela. Margarita dejó claro que este no era un caso sobre una herencia disputada. Era un caso sobre dos padres que estaban dispuestos a destruir a su hijo en lugar de aceptar la responsabilidad por sus propias elecciones y fracasos financieros. ¿Sabes qué? En ese momento sentí por primera vez que tal vez, solo tal vez, la verdad iba a ganar. Los primeros días del juicio fueron brutales. Mis padres subieron al estrado y testificaron sobre qué hijos amorosos y devotos habían sido para mi abuela, cuán cercana había sido su relación, cuán sorprendidos estaban por el testamento. Lloraron, expresaron dolor, interpretaron sus papeles perfectamente para la jueza. Su abogado presentó ejemplos cuidadosamente seleccionados de momentos en que yo había estado en la casa de mi abuela, implicando sin evidencia que estas visitas eran oportunidades para manipulación, en lugar de lo que realmente eran, un nieto pasando tiempo con alguien que amaba. Entonces fue nuestro turno de presentar evidencia, y Margarita fue metódica, minuciosa y devastadora en su presentación. Llamó al señor Chen a testificar sobre sus conversaciones con mi abuela, sobre sus preocupaciones explícitas con respecto a mis padres, sobre los pasos que tomó para asegurarse de que estuviera en su sano juicio al tomar sus decisiones.
Presentó correo electrónico tras correo electrónico donde mi abuela había articulado su razonamiento, sus valores y sus deseos para mi futuro. Mostró registros telefónicos que probaban que mis padres habían sido los que evitaban el contacto, no al revés. Trajo a uno de los doctores de mi abuela, que testificó que solo 2 meses antes de su muerte, había evaluado su función cognitiva y la encontró aguda, articulada y completamente capaz de tomar decisiones complejas. Pero el momento más poderoso llegó cuando Margarita me llamó al estrado. Estaba aterrorizado, mis manos temblaban y sentía que podría vomitar, pero Margarita me había preparado bien. Me pidió que describiera mi relación con mi abuela y hablé desde el corazón sobre nuestras cenas dominicales, nuestras conversaciones en su jardín, las lecciones que me enseñó, el amor genuino y el respeto que teníamos el uno por el otro. Expliqué que nunca le había pedido dinero, que había estado tan sorprendido como cualquiera por la herencia, y que mi único objetivo al aceptarla era honrar sus deseos y usarla de la manera que ella había pretendido, construir una vida estable e independiente. Luego vino el contrainterrogatorio, donde Harold Brennan intentó desestabilizarme, hacer que admitiera cosas que no había hecho, pintarme como el villano en esta historia. Hizo preguntas agresivas sobre por qué pensaba que merecía millones de dólares, por qué no estaba dispuesto a compartir con mis padres, si sentía alguna culpa por sus dificultades financieras. Margarita me había entrenado para mantener la calma, responder honestamente y no morder el anzuelo, y de alguna manera logré hacer exactamente eso. Cada vez que respondía con calma y honestidad, podía ver la frustración creciendo en los ojos de Brennan, y eso me daba fuerzas para continuar. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. El detalle que mi abogada había notado y había estado esperando el momento perfecto para revelar. Durante su testimonio, mi madre había hecho una afirmación específica sobre una conversación que supuestamente sucedió entre ella y mi abuela. Una conversación donde mi abuela supuestamente le había dicho que estaba planeando dejar todo equitativamente a mi padre y a mí. Una conversación que mi madre afirmó que sucedió solo 3 meses antes de que se cambiara el testamento. Era un detalle pequeño en un mar de acusaciones, pero Margarita lo había captado y había hecho su tarea. En el último día del juicio, Margarita volvió a llamar a mi madre al estrado y le pidió que confirmara la fecha exacta de esta supuesta conversación. Mi madre, confiada y compuesta, declaró que había sucedido el 15 de junio, en la casa de mi abuela, durante una visita por la tarde. Margarita asintió, le agradeció, y luego presentó evidencia de que el 15 de junio, mi abuela había estado en el hospital durante 3 días después de un procedimiento quirúrgico menor, un hecho confirmado por registros hospitalarios que eran parte de los materiales de descubrimiento. La cara de mi madre se puso pálida. Comenzó a retractarse, diciendo que tal vez se había equivocado con la fecha, que tal vez fue un día diferente, pero el daño estaba hecho. Margarita luego sistemáticamente repasó otras afirmaciones específicas que mis padres habían hecho, cruzándolas con registros telefónicos, entradas de calendario y declaraciones de testigos, y una por una, probó que estaban mintiendo. El supuesto aislamiento de mi abuela, los registros telefónicos mostraban que ella los había llamado 53 veces en el último año de su vida, y ellos solo habían contestado 8 de esas llamadas. Las afirmaciones de que yo había impedido las visitas, el testimonio de los vecinos de mi abuela, los ubicaba en su casa solo 2 veces en 2 años, mientras que yo había estado allí casi semanalmente. La afirmación de que mi abuela no era mentalmente competente, registros médicos y testimonio de 3 doctores diferentes confirmaron que había sido evaluada y encontrada completamente sana. La expresión de la jueza Rowland cambió de neutral a cada vez más escéptica, mientras Margarita presentaba cada pieza de evidencia, cada contradicción, cada mentira probada. La jueza preguntó a mis padres directamente si querían revisar alguno de sus testimonios, dándoles una oportunidad de ser honestos, pero mi padre insistió tercamente en que estaban diciendo la verdad, y mi madre simplemente se sentó allí llorando, que era su estrategia habitual cuando estaba acorralada. Dios mío, verlos expuestos así, verlos atrapados en sus propias mentiras fue simultáneamente vindicador y devastador.
En su argumento de cierre, Margarita entregó lo que solo puedo describir como una clase magistral en defensa legal. Habló sobre la santidad del derecho de una persona a distribuir sus activos como mejor le parezca, sobre la importancia de respetar los deseos de los fallecidos, y sobre la tragedia de padres que se perjurarían en el tribunal en lugar de aceptar su propia responsabilidad por la situación en la que se encontraban. Señaló que toda esta demanda nunca había sido sobre justicia o verdad, había sido sobre dinero, puro y simple, y que mis padres habían estado dispuestos a destruir su relación con su hijo, mentir bajo juramento, y deshonrarse públicamente en busca de dinero que nunca había sido suyo para empezar. Pidió a la jueza que desestimara el caso con prejuicio, que me otorgara honorarios de abogado por tener que defenderme contra esta demanda frívola, y que enviara un mensaje claro de que los intentos de manipular el sistema legal para anular testamentos válidos no serían tolerados. Luego, Harold Brennan dio su argumento de cierre, que fue débil, defensivo, y cada vez más desesperado mientras intentaba explicar todas las inconsistencias y mentiras que habían sido expuestas durante el juicio. Afirmó que mis padres eran solo personas en duelo que habían cometido errores honestos sobre fechas y detalles, que su dolor por perder acceso al dinero que habían esperado era comprensible, y que el tribunal debería mostrar compasión por su situación. Fue un final patético para un caso patético, y pude ver por la expresión de la jueza Rowland que no estaba comprando nada de eso. La jueza dijo que tomaría el asunto en consideración y emitiría un fallo dentro de 2 semanas. Salir de ese tribunal después del último día del juicio fue una de las experiencias más extrañas de mi vida. Me sentía exhausto, emocionalmente agotado, pero también extrañamente más ligero, como si un peso que había estado cargando durante 1 año finalmente estuviera comenzando a levantarse. Mis padres salieron por una salida diferente, evitando cualquier contacto conmigo, lo cual estaba bien, porque no tenía nada que decirles de todos modos. Margarita puso su mano en mi hombro y me dijo que fuera a casa, que tratara de descansar y que esperara la decisión de la jueza, de la cual estaba segura estaría a mi favor. En serio, no sé qué habría hecho sin ella. 12 días después, recibí una llamada de Margarita diciéndome que la jueza Rowland había emitido su fallo. Acordamos reunirnos en su oficina para que pudiera explicarme la decisión. Cuando llegué, Margarita tenía una copia del fallo de 42 páginas en su escritorio y estaba sonriendo. La jueza había fallado completamente a mi favor, encontrando que mis padres habían fallado en proporcionar cualquier evidencia creíble de influencia indebida, que el testamento de mi abuela era válido y debía ser ejecutado exactamente como estaba escrito, que la evidencia médica establecía claramente su competencia mental, y lo más significativo, que mis padres habían incurrido en perjurio y habían presentado una demanda frívola de mala fe. La jueza Rowland escribió en su decisión, y estoy citando directamente aquí, que el tribunal encuentra que el testimonio de los demandantes es contradictorio, no está respaldado por evidencia, y en varios casos, demostrablemente falso. Continuó declarando que es una tragedia cuando los padres permiten que la decepción financiera envenene su relación con su hijo, y que la abuela fallecida en este caso mostró una sabiduría y previsión notables al estructurar su patrimonio para proteger a su nieto de exactamente el tipo de manipulación y presión que representa esta demanda. La jueza ordenó a mis padres que pagaran mis honorarios de abogado, que totalizaron más de $80,000, y emitió sanciones contra ellos y su abogado por traer un caso frívolo al tribunal. Leer esa decisión fue catártico de una manera que no puedo describir completamente. No se trataba solo de ganar, aunque obviamente eso importaba, se trataba de ser vindicado, de tener un tercero objetivo que mirara toda la evidencia y confirmara lo que había sabido todo el tiempo, que no había hecho nada malo, que las decisiones de mi abuela eran suyas propias, y que las acusaciones de mis padres eran mentiras, motivadas por la codicia y el sentido de derecho. Llamé a Sara inmediatamente, y ella vino a la oficina de Margarita donde lloramos juntos. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alivio, de gratitud, de finalmente poder cerrar este horrible capítulo. Esa noche, escribí una carta a mi abuela, aunque ella se había ido,
agradeciéndole por su sabiduría, por protegerme, por conocerme lo suficientemente bien como para entender que necesitaría esa protección. Le dije que usaría su regalo sabiamente, que viviría con integridad de la manera en que ella me había enseñado, y que nunca olvidaría las lecciones que había intentado impartir sobre lo que realmente importa en la vida. Te juro que sentí su presencia esa noche, como si estuviera allí conmigo, diciéndome que estaba orgullosa. Las secuelas del juicio fueron complicadas. Mis padres, enfrentados con la realidad de deber $80,000 en honorarios legales, además de sus deudas existentes, se declararon en bancarrota. Me enteré de esto a través de miembros de la familia extendida, no directamente de ellos, porque nunca me contactaron después del fallo, nunca se disculparon, nunca intentaron hacer las paces, nunca reconocieron lo que me habían hecho pasar. Algunos miembros de la familia se pusieron en contacto conmigo después del juicio, disculpándose por creer las mentiras que les habían contado y expresando su apoyo. Algunos otros cortaron contacto conmigo por completo, ya sea porque creían que de alguna manera había orquestado todo, o porque sentían que debería simplemente haberles dado el dinero a mis padres para evitar todo el drama, perdiendo completamente el punto de que el drama no fue mi creación, fue de ellos. Sara y yo finalmente nos casamos en una ceremonia pequeña con amigos cercanos y los miembros de la familia que habían estado a mi lado durante toda esta prueba. No fue la gran boda que habíamos planeado originalmente, pero fue perfecta a su manera, íntima y genuina y enfocada en las personas que realmente importaban. Usamos parte del dinero del fideicomiso, una vez que finalmente tuve acceso a él a los 30, para comprar una casa, para pagar los préstamos estudiantiles de Sara y para comenzar un fondo universitario para los hijos que esperábamos tener algún día. También establecí un fondo de becas en nombre de mi abuela para estudiantes que persiguen carreras en atención médica o trabajo social, campos que le importaban profundamente, y saber que su legado ayudaría a otras personas a alcanzar sus sueños, me dio un sentido de propósito y paz. El resto del dinero está en inversiones, ganando rendimientos, proporcionando seguridad y sirviendo exactamente el propósito que mi abuela pretendía, dándome la libertad de tomar decisiones basadas en lo que es correcto, en lugar de lo que es financieramente necesario. Todavía pienso en mis padres a veces, preguntándome si alguna vez sienten arrepentimiento, si alguna vez miran hacia atrás a lo que destruyeron por dinero que nunca consiguieron. Me pregunto si se dan cuenta de que si simplemente hubieran estado felices por mí, si hubieran aceptado la decisión de mi abuela con gracia, todavía podríamos tener una relación. Yo los habría ayudado voluntariamente a lo largo de los años, y no estarían enfrentando la bancarrota y el alejamiento de su único hijo. Pero esas son preguntas para las que probablemente nunca tendré respuestas, porque no hemos hablado desde que terminó el juicio, y honestamente, no estoy seguro de que alguna vez lo hagamos. Imagínate, vivir el resto de tu vida sin tus padres porque eligieron el dinero sobre ti. Lo que he aprendido de esta pesadilla es que la familia no está definida por la sangre, está definida por el comportamiento, por la elección, por las acciones que las personas toman cuando son puestas a prueba por circunstancias difíciles. Mi abuela fue familia en el sentido más verdadero, protegiéndome incluso después de haberse ido. Sara es familia, manteniéndome unido cuando todo se estaba desmoronando. Margarita se convirtió como familia, luchando por mí con pasión y habilidad que fueron más allá de simplemente hacer su trabajo. Y mis padres, las personas que se suponía debían ser mi familia por cada definición, demostraron que la biología sola no es suficiente cuando el amor es condicional a obtener lo que quieres. También he aprendido que el dinero revela el carácter, no lo crea. Mis padres no se volvieron codiciosos por la herencia. La herencia simplemente expuso la codicia que ya estaba allí, acechando bajo la superficie, esperando el desencadenante correcto para emerger. Siento una profunda gratitud por la sabiduría de mi abuela, al ver lo que yo no podía ver, al protegerme de personas en las que pensaba que podía confiar, y al darme no solo seguridad financiera, sino un ejemplo claro de cómo se ve la integridad, incluso cuando te cuesta algo, incluso cuando significa tomar decisiones impopulares, incluso cuando significa reconocer verdades incómodas sobre las personas que amas. Esta experiencia me ha cambiado fundamentalmente.
Soy más cauteloso con la confianza, más consciente de las motivaciones de las personas, más protector de mis límites, pero también me he vuelto más agradecido por las relaciones genuinas, más comprometido a vivir de acuerdo con mis valores, y más determinado a ser el tipo de persona que mi abuela creía que podía ser. Miro mi vida ahora, el hogar que Sara y yo hemos construido, la estabilidad de la que disfrutamos, el futuro que estamos planeando, y entiendo lo que mi abuela estaba tratando de darme. No solo dinero, sino libertad, elección, y la capacidad de construir una vida que refleje quién realmente soy, en lugar de lo que otros esperan que sea. Esa es la verdadera herencia, la que importa, la que no puede ser arrebatada en una sala de tribunal o destruida por el drama familiar. Ahora quiero escucharte, porque sé que no puedo ser la única persona que ha experimentado traición por parte de personas en las que pensaba que podía confiar. ¿Alguna vez has tenido un miembro de la familia que se volvió contra ti por dinero? ¿Has estado en una situación donde tuviste que elegir entre mantener la paz y defender lo que era correcto? ¿Has aprendido lecciones dolorosas sobre quiénes son realmente las personas cuando el dinero entra en la ecuación? Comparte tus historias en los comentarios abajo, porque una de las cosas que me ayudó a sobrevivir esta experiencia fue darme cuenta de que no estaba solo, que la traición familiar por herencias y dinero es tristemente más común de lo que nadie quiere admitir. Si esta historia resonó contigo, si te recordó tus propias experiencias o te enseñó algo sobre la importancia de protegerte y honrar los deseos de las personas que te aman, por favor, dale like a este video. Realmente ayuda a este canal a llegar a más personas que podrían necesitar escuchar estas historias, que podrían estar pasando por sus propias versiones de drama familiar y necesitan saber que no están locos, que no están equivocados, y que merecen que se respeten sus límites. Y si quieres escuchar más historias como esta, experiencias reales de personas reales navegando la realidad complicada, desordenada, dolorosa y a veces hermosa de las relaciones familiares, problemas de dinero, batallas legales y crecimiento personal, por favor suscríbete a Yo Lo Viví y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia. Este canal existe para compartir historias auténticas que no rehúyen las verdades difíciles, que reconocen la complejidad de las relaciones humanas y que nos recuerdan a todos que no estamos solos en nuestras luchas. Gracias por escuchar mi historia, por ser parte de esta comunidad y por tomarte el tiempo de interactuar con contenido que importa. Tu apoyo, tus comentarios, tu disposición a compartir tus propias experiencias, todo eso crea un espacio donde las personas pueden ser honestas sobre las partes difíciles de la vida sin juicio ni vergüenza. De verdad, desde el fondo de mi corazón, gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia. Cuídense, protejan su paz, honren a las personas que verdaderamente los aman, y recuerden que a veces la familia que eliges es más importante que la familia en la que naces. No están solos en esto y sus experiencias importan. Nos vemos en el próximo video.